Invito entonces a que mantengan su Biblia abierta en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Hoy día vamos a revisar los versos 7 al 11. Seguimos avanzando en esta serie de verano que hemos titulado, ¿no es cierto?, discípulos que se aman. ¿Ya? Entonces voy a leer del capítulo 2 los versos 7 al 11, que va a ser el texto del mensaje de hoy. Dice así el Señor en su palabra. Muchas gracias. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor, nos enfrentamos una vez más a tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que tú te revelas por medio de ella. Sin embargo, entendemos también que no podemos ir a tu palabra y buscar entender tu voluntad para nosotros sin el auxilio de tu Santo Espíritu. Y por eso, Señor, queremos pedirte eso ahora. Que tu Santo Espíritu pueda estar concentrándonos, pero también revelándonos cuál es tu voluntad y revelándonos las verdades que encontramos en tu palabra. Que ese Santo Espíritu, Señor, que habita en todos y que habita en mí también, me pueda a mí ayudar para ser claro, para poder predicar de manera fiel, para poder, Señor, enseñar tu palabra de la misma manera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan está, como hemos venido meditando y aprendiendo, está haciendo o está presentando pruebas o evidencias de quiénes son verdaderos discípulos. ¿Ya? Eso es lo último que hemos venido haciendo. Una de las primeras pruebas, si se acuerdan, era andar en la luz. No vamos a volver atrás a meditar en eso, pero andar en la luz. ¿Ya? La segunda prueba era obedecer los mandamientos. ¿Ya? Hoy día la carta nos presenta la tercera de cuatro pruebas de cómo el apóstol Juan, ¿no es cierto?, está, yo les decía, como en el primer mensaje, discriminando, ¿no es cierto?, separando a través de estas pruebas, de estas evidencias, quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús. O cómo incluso los mismos que se dicen discípulos de Jesús pueden probarse si son discípulos de Jesús o no. ¿Ya? Y la tercera de estas cuatro evidencias es amar al hermano. Es lo que vamos a ver hoy día. Esto, como veremos, está dentro de los mandamientos del Señor, o de lo que el mismo Jesucristo habló, de este gran resumen de los mandamientos del Señor. Por lo tanto, si es un mandamiento, ya podemos entender que tiene un doble propósito, porque es una señal de un verdadero discípulo, porque es un mandamiento, y ya vimos que obedecer los mandamientos es una de las señales, ¿no es cierto? Este es un mandamiento, por tanto, allí tenemos un propósito, porque un verdadero discípulo obedece los mandamientos, pero también es una señal o prueba en sí misma. Amar a los hermanos es una prueba de ser un verdadero discípulo de Jesús. Recordemos que Juan, otra vez, esto es importante que no lo dejemos de lado, ya lo dije, ¿no es cierto?, está separando o está discriminando entre quienes son sus discípulos y quienes son del mundo. ¿Ya? Gente que no es discípulo de Jesús o gente que no sigue a Jesús, porque eso es ser un discípulo. ¿Ya? Más adelante, en la misma carta, seguirá haciendo lo mismo, seguirá separando, pero ya no para mostrar, mire, estos son discípulos y esta gente no es discípulo del mundo, sino que va a ser mucho más estricto, diciendo que estos son discípulos y estos son anticristos. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero seguimos aquí buscando las pruebas o las evidencias de quienes son discípulos de Cristo y quienes no. Como primera cosa, quiero invitarlos a poner atención en algo que el texto nos dice, porque habla de un mandamiento nuevo, ¿ya? La pregunta es,
esta prueba o esta marca o esta evidencia del cristiano, ¿es un mandamiento nuevo o no? ¿Por qué digo esto? Pareciera que Juan se contradice, pareciera que el apóstol Juan se contradice en la carta que está escribiendo, ¿ya? ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 7. No les escribo un mandamiento nuevo. Después dice, este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. No es nuevo, es una cosa antigua. Pero el verso 8 dice, sin embargo les escribo un mandamiento nuevo. Alguien quizás más estudioso podría pensar lo siguiente. Juan estaba anciano ya, tenía más de 90 años. Entonces este pobre abuelito está gaga. Entonces dice una cosa y después está escribiendo otra. No tiene que ver con eso. Estaba muy anciano, pero estaba muy lúcido. Entonces no está hablando aquí o no se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque él lo está explicando inmediatamente. Es antiguo. ¿En qué sentido es antiguo el mandamiento? No es nuevo. Es antiguo porque el Señor ya había exhortado a su pueblo, en este caso Israel, sobre esto, sobre el amar, ¿no es cierto?, a quienes son hermanos, a quienes son cercanos. Y no estamos hablando aquí de hermanos por filiación familiar, sino que estamos hablando de hermanos, podríamos decir, en la fe, ¿ya? Entonces, esto ya había sido exhortado hace mucho tiempo. Por ejemplo, el libro de Levítico, que son parte de los libros de la ley de Israel, en el capítulo 19, el verso 18, dice así: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, un mandamiento antiguo. Y recordemos que en los libros de la ley, en la palabra en general, cuando hablamos de mandamientos no estamos refiriéndonos a los 10 mandamientos, sino que hay muchos otros mandamientos que están allí en la palabra del Señor, que no están en el decálogo, pero el Señor nos pide que nosotros nos esforcemos por amarlo a Él, mostrando amor a Él, cumpliendo sus mandamientos, como vimos en el sermón de la semana pasada. Entonces aquí Juan está diciendo, no le escribo nada nuevo en realidad, es un mandamiento antiguo. Ustedes, los destinatarios de la carta, los que leyeron la carta, o a los que escucharon de algún pastor leer esta carta, tenían conocimiento de la Escritura, que la gran mayoría en ese momento era todo el Antiguo Testamento. Entonces, por eso que Juan está diciendo acá, no le estoy entregando ningún mandamiento nuevo, ¿ya? Todo indica entonces que los receptores originales tenían conocimiento de la Escritura, en este caso de la gran mayoría de la Escritura en ese tiempo, que comprendía el Antiguo Testamento. O sea, no eran cristianos nuevos, no eran cristianos neófitos, esa es la palabra que podemos usar. No eran cristianos que estaban recién convertidos, eran cristianos que tenían un recorrido y por supuesto tenían hijos y los niños iban creciendo en el Evangelio, ¿ya? Pero sí, Juan dice que, o está explicando esto de alguna manera, que es nuevo. ¿Por qué Juan dice también que es nuevo? Es antiguo pero a la vez es nuevo, en el sentido que el mismo Jesús, como ya vimos en la serie de Navidad, en la serie de Adviento, ¿no es cierto?, este verbo encarnado, estaba o inauguró una nueva era. Cuando Jesús entra en escena como el verbo encarnado, se inaugura lo que en teología se llama la era de la iglesia, que estamos viviendo nosotros aún hoy día, ¿no es cierto? Y allí exhortó a sus discípulos de esta manera, buscando que los discípulos, que sus discípulos, los discípulos en el tiempo de Jesús, amaran también a sus hermanos. Este nuevo comienzo con la obra de Jesús, donde la luz verdadera, si se recuerdan, tanto uno de los primeros mensajes, el segundo en este caso, de esta serie, pero también los mensajes de Adviento. ¿Qué vino a hacer la luz? Porque hablaba de Jesús como la luz. La luz venía a alumbrar a un mundo de tinieblas. Y este Cristo, este Jesús, exige a quienes son sus discípulos a vivir como hijos de luz. Por eso Jesús, al ser consultado por los fariseos, dentro de tantas consultas, que algunos eran buscar ponerle trampitas, ¿no es cierto?, Jesús les contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué le preguntaron los fariseos? Oye, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el principal mandamiento? Y Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Cristo no se queda ahí. Dice, este es el primero. Y el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo estaba también con la mente en ese momento en Levítico o en los libros de la ley. O sea, Jesús allí recordó el libro de la ley, recordó Levítico, pero estaba en este sentido entregando este nuevo mandamiento con una connotación o con una interpretación mucho más profunda. Fíjense que si bien en la mente de Juan está el mandamiento general de amar al prójimo, el que citamos recién en Levítico y el que Jesucristo recordó aquí, Juan de manera muy especial achica el círculo, podríamos decir, en esta carta, y está siendo muy específico, exhortando al amor entre los hermanos en la fe. Sí, debemos amar al prójimo de una manera muy amplia. Incluso dentro del prójimo calza algo que no nos gusta a nosotros, nuestros enemigos. Nuestros enemigos son nuestro prójimo también. Y el Señor de una manera especial dice, amen a sus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? ¿No le des comida? No, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Eso es algo bueno o malo? Es algo muy bueno, pero que cuesta. ¿Y cómo termina? Esto está en el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Esta cita que le estoy comentando. Dale de comer, porque haciendo esto es como que estuvieras amontonando brasas arriba de su cabeza. O sea, imagínense que si su enemigo recibe bondades de usted, se va a avergonzar. Y eso es lo que busca, o sea, el Evangelio no es lo que busca que el enemigo se avergüence, sino que busca que esa persona haga en su vida, se muestre el amor de Dios a través de quienes son discípulos de Cristo. ¿Ya? Entonces hasta aquí, ¿qué es lo que hemos estado revisando? Primero, si acaso este mandamiento es nuevo o es antiguo. ¿Sí? ¿Es antiguo? Sí, pero también es nuevo. Porque a través de Cristo fue inaugurado una nueva era y Cristo profundizó en los mandamientos. De hecho, reinterpretó e interpretó de una manera mucho más amplia los mandamientos del Señor. Y como segunda cosa, y como segundo punto hoy día, vamos a centrarnos en la prueba o en la evidencia o en la marca, como queramos llamarle, de ser discípulo de Jesús. En este caso, amando a los hermanos. ¿De qué manera entonces se puede probar? Recordamos que estamos viendo hoy día la tercera de 4 pruebas o evidencias. ¿De qué manera entonces hoy día se puede probar que una persona es discípulo de Jesús? Juan vuelve, antes de ir derecho al grano, vuelve un par de pasos atrás para recordar lo que es andar en la luz o estar en la luz. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, vuelve con el concepto de la luz. ¿Se acuerdan que Juan está haciendo aquí constantemente contraste? La luz y la oscuridad, la verdad, la mentira, el engaño y estar en la verdad, ¿no es cierto? Bueno, aquí da unos pasitos atrás Juan y dice, verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El Evangelio de Cristo, o el Evangelio, Cristo mismo dice que a través del Evangelio, a través de las evidencias que nos muestra el Evangelio, nosotros quedamos desnudos, no físicamente, sino que delante de Dios no podemos ocultar nada. ¿Ya? Y nuestros pecados se evidencian. Por lo mismo, somos empujados, cuando eso se hace evidente, empujados a arrepentirnos de los pecados. ¿Ya? Entonces, andar en la luz, si decimos que estamos en luz, eso significa, entre otras cosas, que toda nuestra vida delante de Dios, nuestro corazón, lo que pensamos, los anhelos de nuestro corazón quedan totalmente expuestos delante de Dios. Eso es estar en la luz, entre otras cosas. Entonces lo que la palabra del Señor está exhortando aquí es que una persona puede confesar a Jesús. ¿Qué significa eso? Es decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, y seguirlo incluso, obedeciendo la mayoría de sus enseñanzas éticas. Sin embargo, si no obedece este mandamiento del amor, en realidad nunca ha estado en la luz. Recuerdo ahora las palabras, por ejemplo, de Pablo, del apóstol Pablo, no de Pablo de la señorita, ¿cierto? No. Dice Pablo, yo podría tener todos los dones, hablar de la manera
y predicar de la mejor manera, orar de la mejor manera, tener los dones más espectaculares, pero si no tengo amor, eso no sirve absolutamente de nada. Bueno, similar a esa idea que expresa Pablo, lo que está diciendo aquí Juan en esta carta. Es decir, alguien puede decir, porque eso fíjese, dice el verso 9, si alguien dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, la palabra aborrecer entre comillas, la voy a poner entre comillas y entre paréntesis, para que quede bien marcado. Significa dos cosas: amar menos, pero también odiar. ¿Ya? Ustedes han escuchado a personas que dicen, aborrezco, no sé, voy a usar aborrezco el mote con huesillo. Yo no. Hay personas que lo aborrecen, o sea, no les puede gustar, u otra cosa que les desagrada. Eso es aborrecer. Por eso es que está muy cercano a odiar. Entonces, está diciendo aquí, una persona puede decir, yo creo, yo confieso que Cristo es mi Señor, que Jesús es mi Salvador, pero aborrece a su hermano, en realidad está en tinieblas. Nunca ha estado en la luz. El verso 10 sigue tratando el tema, pero ahora de manera positiva. Fíjense, el que ama, dice el verso 10, el que ama permanece en la luz. Es interesante considerar entonces lo que hace el verso 9 y lo que hace el verso 10, porque el verso 9 apunta a alguien que dice, como ese puro bla bla, dice, alguien que dice estar en la luz y por tanto amar. Yo digo, sí, yo estoy en la luz. ¿Por qué? Porque yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús es mi Señor. Yo creo y yo confieso que Jesús es mi Salvador. Sin embargo, el verso 10 no dice, sino que hace. ¿Por qué hace? El texto expresa el que ama. Amar no es decir. O sea, está escribiendo Juan acá, el que ama. Hay un acto. El que ama permanece en la luz. Entonces, aquí hay un contraste. El que dice, ¿no es cierto? El que dice, el que habla, que ama, y el que ama verdaderamente. Ese es el que permanece en la luz. Y por último, en el verso 11 Juan compara o sitúa al que no ama al hermano, o el que aborrece al hermano, con la gente del mundo. Ya que la gente que no ha nacido de nuevo está en tinieblas. La luz de Cristo, podríamos decir, no les ha resplandecido. Pero también es la gente del mundo la que no ama a los creyentes. Por eso es que esto es interesante. Juan está diciendo, si tú aborreces a tu hermano, si tú no amas a tu hermano, eres, como venimos diciendo, estamos separando, ¿eres verdadero discípulo o no? Eres en realidad del mundo. No eres discípulo de Jesús. No eres. ¿Por qué? Porque quienes no aman a la iglesia, quienes no aman al cuerpo de Cristo, son los del mundo. Eso está diciendo, de alguna u otra manera, Juan. ¿Por qué? Porque el mundo odia a la iglesia. En el mundo están los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo. Por eso Juan después expresa en el mismo verso 11 que no sabe dónde va. Esa persona que aborrece al hermano no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo podemos practicar esta verdad que se hace evidente en el texto, en la carta de Juan? Primero, una de las primeras cosas. La palabra del Señor aquí nos está diciendo, ustedes amen a aquellos hermanos en Cristo que son amables. La palabra amable significa son personas que son fáciles de amar. La palabra del Señor, fíjense, insisto en esto, no estamos hablando del amor al prójimo en general. No, aquí está algo muy cercano. Incluso podemos empezar a mirarnos entre nosotros, mirar para el lado. Y mirar a los que tenemos al lado. Es decir, el Señor está diciendo, amen a los que son parte de su comunidad de fe primero. Parte de los que no son comunidad de fe, pero también son sus hermanos en Cristo en otros lugares. Porque son hermanos en Cristo. Son parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es más que la iglesia local. Sí, nuestros primeros hermanos, aquellos que debemos comenzar a practicar, a amar, son los que tenemos a nuestro lado. O sea, hay hermanos que están en otras comunidades de fe, que son nuestros hermanos. Entonces, el Señor en su palabra nos está diciendo, ama a los hermanos que son amables.
aquellos que son fáciles de amar, sino que ama a tu hermano. Punto. Y no digas que amas, sino que ama. Tanto para los receptores originales de la carta como para nosotros hoy día, este mandamiento es también antiguo y nuevo. ¿Ya? Es antiguo porque la Escritura exhorta al respecto, como ya sabemos, desde sus inicios. Y nuevo, como ya revisamos, porque nuestro Señor Jesucristo, tomando como base los libros de la ley, le da una interpretación profunda al mandamiento de amar al prójimo. Y de manera muy especial, como hemos revisado, al amor al hermano. Tan importante y profundo es este tema y las verdades que se desprenden de él, que Jesús en el famoso Sermón del Monte, enseñando sobre la ira y sus consecuencias, dijo esto: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Ustedes estarán poniendo atención y diciendo, ya, el pastor se puso acá porque estamos hablando del amor y aquí está hablando de la ira y del Sermón del Monte. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Jesús en el Sermón del Monte estaba en ese momento, en esa parte del sermón, enseñando y hablando sobre la ira. Y dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, aquí está esta parte del mandamiento nuevo, esta era que se inicia, la era de la iglesia, con Cristo predicando y reinterpretando, dándole el sentido más correcto y profundo a la ley. Yo les digo, dice Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? ¿Ustedes escucharon no matarás? ¿Ustedes han escuchado diciendo a ustedes mismos y a otras personas también, pero ustedes que son, yo creo en Cristo, soy un discípulo de Cristo, yo no he matado a nadie? Pero déjenme decirle, incluyéndome, que cada vez que yo me enojo con un hermano, incluso dice más adelante, le digo necio a un hermano, a mi hermano en Cristo, a alguien en la fe, lo trato mal, lo trato como un estúpido, soy tan culpable como matar al hermano. Fome. Repito. Y estaba hablando Jesús, hablando de la ira, del enojo, o de aborrecer a otro. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. ¿Y qué dice Cristo? Yo les digo, sí, eso es cierto. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o falto de entendimiento o tonto quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, termina esta parte del Sermón del Monte. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjense, Cristo toma tan en serio esto, Dios mismo, Cristo, que cuando dice, si tú tienes en tu corazón, estás peleado con tu hermano, vas al culto, contextualizando el texto, vas al culto y adoras al Señor, además vas a dar la ofrenda, vas a entregar tu diezmo, y te acuerdas, el Espíritu Santo te recuerda que tiene algo con tu hermano. ¿Sabes qué? Dice Jesús, la palabra del Señor, ¿sabes qué? Mira, para, deja eso tranquilo ahí, guarda tu ofrenda, anda, conversa con tu hermano, reconcíliate, si hay que pedir perdón, pide perdón, etc. Y después que eso se arregle, anda y ofrenda y adora al Señor como corresponde. ¿Les suena esto? ¿Algo, o les recuerda esto algo, alguna parte de la oración del Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Está relacionado con lo mismo. Jesús te está diciendo aquí implícitamente que el que aborrece o no ama a su hermano es un homicida. Es un homicida. De hecho, Juan, en el capítulo siguiente, aquí en la carta, lo hace de manera y lo dice de manera explícita. Todo aquel, estoy leyendo Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que odia a su hermano o que aborrece a su hermano es homicida. Así, con todas sus letras. Es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, ¿puede ser más claro? ¿Puede ser más clara la palabra del Señor? Yo creo que no.
Por lo tanto, el asunto reviste toda seriedad y no podemos tomar esto a la ligera. ¿Esto significa que si no amo a algún hermano en particular, no soy del Señor? Buena pregunta, ¿no? ¿Se están preguntando eso ustedes? Y si se lo están preguntando, qué bueno. Porque eso es lo que busca el Señor cuando su palabra se predica. Que vayamos pensando, que vayamos meditando, que estas cosas lleguen a nuestro corazón y nos hagamos preguntas que nos inquieten. Nos hagamos preguntas que nos urjan. Y que podamos tener la respuesta del Señor. Si no amo a algún hermano en particular, ¿no soy del Señor? Aquí la respuesta son dos. Y pueden ser cualquiera de las dos. No pueden ser las dos juntas, para alguien en particular. La primera, sí. O sea, que no eres del Señor. Aún estás en tinieblas y debes arrepentirte para vida y perdón de tus pecados. Solo así podrás tener una relación restaurada con Dios y con tu prójimo. Porque si no eres del Señor, solamente es tu prójimo, porque aún no es tu hermano, porque has vivido engañado. ¿Se acuerdan uno de los primeros sermones que dice que hay muchas personas que viven en un engaño permanente, creyendo que tienen una relación con Dios, creyendo que son discípulos, pero realmente no son? Por lo tanto, insisto, ¿significa que si no amo a algún hermano en particular no soy del Señor? La primera respuesta posible es sí, que no seas del Señor. Y probablemente necesites arrepentirte para recién comenzar a ser un discípulo de Cristo. Esa es la primera respuesta posible. Y yo no sé en qué lugar puedes estar tú hoy día. Y la segunda es que, siendo del Señor, es decir, siendo uno de sus hijos redimidos, siendo un discípulo verdadero de Jesús, te encuentras luchando con este pecado en particular. Esa es la otra alternativa. Que te encuentras luchando con este pecado en particular. ¿Qué significa luchando? Que sabes que es un pecado. Y que sabes que lo debes dejar. Y que sabes que no puedes hacerlo solo. Sabes que estás aborreciendo. Sabes que estás odiando. Y por tanto no amando a tu hermano. Aquí lo que cabe es el arrepentimiento también. Pero no es el arrepentimiento para vida eterna porque ya la tienes. Estás luchando con un pecado nada más. Ya lo tienes. Y cuando digo nada más no significa que tomar esto a la liviana. Estás luchando con un pecado, pero no es arrepentimiento para vida eterna, sino más bien un arrepentimiento en donde sabes que no puedes con ese pecado y necesitas ser auxiliado por el Santo Espíritu para buscar amar de verdad, es decir, con hechos. No como el verso 9 dice, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Es decir, amar de verdad, con actos amorosos y no con actos de rencor. ¿Cuántas más veces hemos dicho de alguien, y probablemente se sientan interpretados porque estas son expresiones comunes, yo no le tengo mala? ¿Ah? No, yo no le tengo mala. No, yo no lo odio. No, yo no le tengo rencor. Y sin embargo nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestras palabras incluso dicen o dan evidencia de todo lo contrario. No, yo no le tengo mal. Pero la actitud a través de palabras, como no le tengo mala, hablo mal de él o hablo mal de ella con otros. ¿Sí? Es cierto. Juan, en su carta también, en el capítulo 3 y verso 18, fíjense cómo dice, parece que nos está interpretando el Señor con su Santo Espíritu y está hurgueteando en nuestro corazón. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué importante es eso. No hablemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. Hay un corito, una alabanza, que yo la recuerdo muy antigua, que dice, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios. Es decir, con hechos concretos. Y por último, la prueba de ser un verdadero discípulo de Jesús, mostrando amor por nuestros hermanos, no es tan solo una prueba para nosotros mismos de que estamos en la luz y en la verdad,
sino que es una prueba poderosa para que el mundo sepa que somos de Cristo. Y esa prueba o testimonio alumbra de una manera que no nos imaginamos, hermanos. Y puede ser un motivo muy eficaz para que muchos se interesen en escucharnos hablar del Evangelio de Jesús. Por el contrario, si entre hermanos en Cristo hay rencillas, o sea, hay evidente odio, evidente aborrecerse, el testimonio de Cristo entre nosotros se ve manchado. Les recuerdo aquí una cita que más de alguna vez les he recordado y le he expresado, que reflexioné, incluso esto hace poco, con algunas personas en los grupos pequeños. Hace un tiempo atrás, que en una de las últimas reuniones, y que calza perfecto con estas verdades, y que está en el Evangelio de Juan. O sea, Juan recordando quizá en esta carta lo que estaba escrito o lo que escribió en el Evangelio. Un mandamiento nuevo, miren, qué raro, Juan 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Esto está diciendo Jesús ahí. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto, en que se aman ustedes unos a otros, conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y conocerán todos, está refiriéndose justamente al resto que no son discípulos. Es decir, fíjense, lo que Juan acá en el Evangelio está diciendo, o sea, está transmitiendo las palabras de Jesús, enseñando, ámense, porque si ustedes se aman, los demás van a conocer que ustedes son mis discípulos. Está diciendo, está Jesús dando autoridad al mundo para que nos juzgue a nosotros. El mundo, al observar la iglesia, al observar las relaciones que nosotros tenemos de aborrecernos o de amarnos, va a decir, ¿sabes qué? Los cristianos son hipócritas, son unos mentirosos o son de verdad. En esto conocerán ¿quiénes? Todos que ustedes son mis discípulos. La pregunta es, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve el mundo? ¿Qué es lo que ve el resto que no son cristianos, que no son canutos? ¿Qué es lo que ve? ¿Ve amor? ¿Ve que nos amamos? ¿Ve que nos defendemos? ¡Qué rabia me da a mis hermanos cuando escucho a hermanos en Cristo hablar mal de otro hermano en Cristo! Es una de las cosas que más rabia me da. En vez de defendernos y de cuidar nuestro testimonio, cuando le vemos una hilacha al hermano, esa hilacha tratamos de que la vea todo el mundo. Eso es uno de los peores pecados que podemos practicar. Uno de los peores pecados, hermanos, que ensucia el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuán notorio y cuán común es eso? ¿Y el mundo qué es lo que ve? Son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Sin embargo, vemos a pandillas de delincuentes que se cubren las espaldas y tienen códigos y que los cumplen. Y los cumplen a rajatabla porque saben que otros me pueden defender y, perdonando la expresión, se puede pitear a ese otro por hablar mal del colega. Y nosotros cristianos que tenemos a Dios, que confesamos a Cristo como Señor y que decimos el Espíritu Santo habita en nosotros, no estoy diciendo de cubrir el pecado, no. No estoy diciendo de andar cubriendo el pecado, no. Estoy diciendo que en nuestras debilidades, que debiésemos ayudarnos a soportar esas debilidades, a llevarlas, a decir, hermano, arrepiéntete de esto, estás mal en esto. No, lo que hacemos es poner en evidencia a los que se pueda. De ese que es mi hermano. Eso es sucio. Eso huele mal. Y tenemos que repararlo y arrepentirnos de eso delante del Señor. Queridos, pidámosle al Señor poder vivir de manera consecuente con su palabra, consecuentes con sus mandamientos, para gloria de su nombre. ¿Y para qué? También para que avance de una manera constante su reino. ¿Por medio de qué? Del anuncio del Evangelio, siendo testimonios nosotros, testimonios vivos de Él. Pero si manchamos el Evangelio,
Si manchamos, imagínense, es como que nosotros tenemos una camisa, una blusa blanca y la lavamos nosotros mismos. Imagínense qué absurdo es lo que le voy a decir. La lavamos con el mejor detergente, le ponemos el mejor suavizante, la secamos, la dejamos, ¿no es cierto?, impecable. Y nosotros mismos, terminando de hacer toda esa pega y de plancharla, y de dejarla tendida ahí, planchadita, y nosotros mismos agarramos una brochita con aceite así, y le salpicamos. Dígame si no es absurdo eso. Bueno, eso es lo que hacemos cuando practicamos o cuando pecamos de esta manera. Está el Evangelio ahí, el Evangelio que es poderoso, el Evangelio que es puro, y nosotros empezamos a tirarle, ¿no es cierto?, con la brochita aceite, hay aceite quemado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude, y si tenemos que arrepentirnos, hagámoslo, hermano. Hagámoslo. El Señor, como ya vimos, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oremos. Señor, te damos gracias porque